Capítulo 9. El trato de Dios. Estamos bajo su agenda. A través del desarrollo de estos capítulos hemos aprendido que Dios va a usar cada circunstancia en nuestra vida para forjar a Cristo en nosotros, para que Él aumente, se constituya en nuestro espíritu y seamos uno con Él. Dicho de otra manera, el Señor va a formar su carácter en ti y en mí. Y para eso, Dios va a usar todas las circunstancias, buenas y malas, que surgen cada día. El apóstol Pablo escribió un libro hermoso llamado Hebreos, y en el capítulo 12 brinda la siguiente enseñanza. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, del 7 al 11. En este pasaje, Pablo explica que Dios usará las circunstancias para disciplinarnos, para derribar lo nuestro y construir así el aumento de Cristo, de manera que seamos uno con la naturaleza, el carácter y la vida de Cristo. Dios no disciplina a los no cristianos, solo a sus hijos. Él solo dirige la vida de los que le dimos autoridad desde el momento en que recibimos a Cristo. A partir de ese día, Dios asumió el control de cada circunstancia en nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios tomó una agenda y dijo: a partir de ahora, yo dirigiré cada persona y situación en tu vida. Me encargaré de usar todo para que Cristo crezca en ti. El apóstol Pablo también destaca que Dios no nos disciplina como nuestros padres, que nos regañaban, nos gritaban o nos ponían límites de diversas maneras. Su disciplina no es para castigarnos porque nos portamos mal, ni porque Él está enojado, ni para hacernos sufrir, sino para perfeccionarnos, para generar un fruto en el Espíritu. La paz de Cristo. Es cierto que la disciplina puede traer tristeza. A nadie le agrada sentirse restringido. Sin embargo, es importante comprender que el propósito de Dios al disciplinarnos es prepararnos para el futuro. La idea es que a medida que Cristo vaya creciendo en nosotros, estaremos capacitados para caminar en victoria en los desafíos que se presenten más adelante. La disciplina de Dios no busca causar sufrimiento, sino perfeccionarnos y equiparnos para enfrentar con éxito lo que viene. Todas las circunstancias, las grandes y las pequeñas, son permitidas y utilizadas por Dios para formar a Cristo en ti. Su objetivo es perfeccionarte, entrenarte. Para los hijos del reino no hay casualidades, no existe el azar. Dios va a usar todas las circunstancias para forjar a Cristo en ti. ¿Sabes por qué vivimos en Argentina? ¿Por qué Dios nos puso acá? Él va a usar y dirigir todo lo que sucede en el país para que Cristo crezca en nosotros. Los que amamos al Señor, tenemos que saber que Dios permite y utiliza todas las cosas para que Cristo aumente,
y seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por eso que Pablo decía, en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, todo lo he podido en Cristo que me fortalece. No sabemos qué cosas Dios va a permitir. Tampoco sabemos qué aspecto de Cristo va a forjar en nosotros con una enfermedad o con la muerte de un ser querido. Pero sí sabemos que Él va a usar todas las circunstancias para que Cristo aumente. Es por eso que podemos declarar, Jehová da, Jehová quita. Tu nombre es bendito. Yo estoy bajo tu agenda, Señor, y tu palabra dice que todas las cosas terminarán en victoria para los que amamos a Dios. Observemos el caso de Jacob. ¿Qué vida tan difícil tuvo? El hermano quería matarlo. Peleó contra el ángel y quedó rengo. Le dijeron que su hijo José estaba muerto. ¡Cuánto dolor! Pero un día, inesperadamente, le dijeron, tu hijo está vivo y es el ministro de Economía del país más poderoso del mundo. Para ese momento, Jacob ya estaba mayor, pero había sido tratado por Dios. El Señor había utilizado todas las circunstancias para moldearlo, aunque él ni siquiera sabía lo que Dios iba a producir. Antes de morir, Jacob hizo algo hermoso. Así lo relata la Escritura. Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pronto a morir, José, los otros hijos y los nietos fueron a la habitación de Jacob. La palabra narra que él sacó los pies, se sentó y se apoyó en el bastón. ¿Por qué se apoyó en el bastón? Porque tenía la cadera rota desde la vez que había luchado contra el ángel. Cada vez que cojeaba, Jacob recordaba el trato de Dios. El bastón habla de que somos peregrinos, de que estamos de paso en esta tierra, de que Dios nos trató. Todos somos Jacob. A todos el Señor nos pone un bastón. Lo cierto es que Jacob se acomodó, se sentó, se apoyó y dijo unas palabras hermosas que ni su abuelo Abraham ni su padre Isaac dijeron. Las bendiciones que Jacob soltó fueron más grandes que todo lo que Abraham e Isaac habían hablado, porque Jacob había sido tratado. Bendijo a sus hijos, les habló del futuro y luego volvió a subir sus pies, se acostó y partió. Todas las circunstancias, incluso aquellas donde Satanás interfiere, son para formar a Cristo en nosotros, los que estamos bajo su gobierno. Menos barro y más oro. A Dios no se le escapa nada, porque el único objetivo de Padre es edificar su casa, edificar a cada uno de sus hijos, quitar el barro y añadir oro. Hay circunstancias que han sido diseñadas especialmente para ti. Por eso, no envidies a los demás porque, aunque sus circunstancias puedan parecer favorables, Dios también los está tratando. Las circunstancias que Dios crea no solo son a medida, sino que son constantes. Él nos disciplina continuamente. La disciplina en este contexto implica derribar algo en nuestra vida para añadir algo de Cristo. Si el Señor no nos disciplina, no nos forma, no nos entrena, no tendremos ninguna experiencia y seremos cristianos pobres, sin testimonios, sin vivencias con el Señor. Veamos algunos ejemplos de cómo Dios usa cada circunstancia para quebrar, para derribar algo de nuestra vieja naturaleza y aumentar algo de Cristo.
Supongamos que afirmas, soy muy inteligente, y entonces Dios dice, te voy a derribar eso. De pronto, un día cometes el error más grande de tu vida o haces un pésimo negocio y pierdes todo tu capital. No obstante, sigues pensando que eres bastante inteligente. Dios te mira y envía otra situación que resuelves muy mal. Otro error grave. Finalmente, buscas a Dios y oras. Señor, no confío en mi inteligencia, confío en ti. En ese momento la prueba termina. Dios elegirá qué aspecto de tu vieja naturaleza va a derribar. Por ejemplo, ¿te gusta estar tranquilo, tener paz, vivir sin problemas? Quizás Dios diga, te voy a derribar ese deseo y te pone dificultades. Gente complicada, conflictos en el trabajo. Ay, Señor, quiero un poco de paz. Oras, pero el Señor te sumerge en más tormentas para que finalmente mueras a tu anhelo de vivir tranquilo para que Cristo crezca. El Señor usará todo, pero no para castigarte, porque Él es un buen Padre, sino para forjar a Cristo para que algo de ti muera, porque si mueres, Cristo vivirá en ti. Y si Cristo vive en ti, serás más que vencedor sin importar las circunstancias. Ahora bien, ¿qué hacemos con las circunstancias? Las situaciones lindas son fáciles porque traen bendición. Pero ¿qué hacemos con las otras? Frente a estas podemos tomar 3 actitudes. Veamos. Resistirnos. Algunos se resisten, se enojan, se vuelven tercos. No voy a asistir a la iglesia, no me voy a congregar, aseguran. Y Dios dice, está bien. Cuando nos volvemos tercos, cuando redoblamos la apuesta o nos enojamos con la gente, es porque no vemos que Dios está detrás de todo. Creemos que fue nuestra expareja, nuestro cónyuge o nuestro suegro quien causó todo ese dolor. Pero no, estaba en las manos de Dios, que nos estaba derribando. Pero nos enojamos, redoblamos la apuesta y publicamos nuestra queja en las redes sociales. La hacemos pública. ¿Y sabes qué hace Dios en esos casos? Extiende la prueba, la hace más larga, más profunda, como el dolor de muelas que aguantamos durante el día, pero que empeora por la noche. El Señor extiende, repite, prolonga la disciplina. Necesitamos recordar que a la disciplina no la podemos evitar, pero sí podemos acortarla. A Moisés le duró 40 años. 40 años estuvo Dios trabajando en él hasta quebrantarlo. Quebrantar y llevar al palacio a José le llevó 13 años. Derribar a Job le tomó 7 meses. Huir. La segunda opción que tenemos es escapar. Si tenemos gente complicada alrededor, nos vamos, renunciamos, nos separamos. Listo, ya no aguanto más aquí. Me cambio de iglesia, afirmamos. Y Dios dice, ajá, te estás escapando. Cuando llegamos a la nueva iglesia, oran por nosotros y entramos en una luna de miel espiritual. Pero Dios nos advierte, no sabes lo que te preparé. Un día empezamos a tener nuevos problemas con todos en la iglesia. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Se van. Dios dice, ¿sigues escapando? Te voy a preparar una prueba más difícil. Y así comienza una semana horrible o un mes de sufrimiento. Observa que cuando a la tsunamita se le murió el hijo, ella fue a buscar al profeta. Le preguntaron, ¿está todo bien? Y ella respondió, sí, todo bien. Podría haber dicho, no, está todo mal. El hijo que Dios me dio
se me murió. No comprendo nada de lo que está pasando. Esto es injusto. Pero ella no se quejó y fue a buscar al Señor. ¿Qué debemos hacer frente a la disciplina del Señor? Ni redoblar la apuesta ni escapar. Observa este pasaje. Jeremías 48, del 11 al 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Quieto quiere decir sin disciplina. Moab no había cambiado, era el mismo de siempre. Se estaba escapando de la disciplina, no tenía experiencias con Cristo. Por eso, Dios le mandó trasvasadores, gente que lo pasara de aquí a allá, y todo porque había estado quieto, escapándose de la disciplina divina. El Señor dice: yo te voy a formar, porque cuando entraste en mi reino, te rendiste a mi gobierno. Los hijos de Dios no podemos escapar a la disciplina del Padre. Rendirnos. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La poderosa mano de Dios hace referencia a su disciplina. Humíllate, porque vienen tiempos en los que Cristo va a aumentar en ti. Saldrás en victoria, pero humíllate porque cuando lo hagas, la prueba terminará. La disciplina de Dios termina cuando te rindes. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? Que la crisis nos quebrante, nos haga dóciles, nos vuelva amplios, que podamos comer una buena comida y también comida desagradable, que podamos dormir en un hotel de primera categoría y también en el piso si es necesario, que ya sea en pobreza o en riqueza, con gente buena o con gente mala, con buen clima o con mal clima, seamos obedientes y nos rindamos a Él. Entonces la prueba terminará rápidamente y Cristo habrá aumentado en nosotros. El secreto para salir crecidos es rendirnos. Me impactó lo que compartió Miss Barder, quien fue la mentora de Watchman Nee. Ella tenía 40 jóvenes bajo su tutela, pero no todos toleraron el entrenamiento. ¿Sabes cuántos quedaron al final del entrenamiento? Solo Nee. Miss Barber era una mujer fuerte en su enseñanza, pero era guiada por el Señor. En cierta ocasión, Nee contó que había ido a verla después de cometer un gran pecado. Le confesó: hermana, cometí un gran error. Lo reconocí, le pedí perdón a Dios y sé que Él ya me perdonó. Mi comunión con Dios está restaurada. Ahora quiero regresar al ministerio. La respuesta de Miss Barber fue notable. Con esa actitud de demanda, posiblemente te venga otra circunstancia adversa. Nunca demandes, no pidas volver a ningún lugar. Si mantienes la humildad, en su momento, la mano de Dios te exaltará. El quebrantamiento. Hay dos tipos de quebrantamiento. Analicemos cada uno. 1. Quebrantamiento corto. Se experimenta cuando Dios nos da una palabra, una enseñanza que lleva luz a nuestra vida, y esa palabra nos quiebra, nos quebranta, nos lleva a decir: sí, Señor, me rindo. Un ejemplo de esto es el encuentro de Pablo en camino a Damasco. ¿Cuánto tardó Pablo en quebrantarse? 1 minuto.
Pablo iba caminando cuando vino la luz. ¿Quién eres?, preguntó. Y Jesús le respondió: soy yo, al que tú persigues. Instantáneamente, Pablo cayó. Hizo 3 días de altar y cuando se levantó, ya era el apóstol. A Pablo le llevó 3 días, pero a muchos de nosotros nos toma años, si es que lo logramos. Por eso, cuando Dios te dé palabra, no la dejes pasar. El quebrantamiento rápido viene por la palabra. La oímos y la aplicamos. La duración es breve, pero la intensidad y profundidad del impacto son notables. 2. Quebrantamiento largo. En el quebrantamiento largo, Dios nos va derribando poco a poco, a lo largo del tiempo, a través de diversas circunstancias y personas que utiliza. El Señor va derribándonos gradualmente. ¿Por qué Dios no hace la obra? ¿Por qué Dios no convierte a esa persona? ¿Por qué Dios no sana? ¿Por qué Dios no lo hace? A veces nos preguntamos por qué Dios no actúa de inmediato en ciertas situaciones difíciles, pero es parte de su proceso de derribo para forjar a Cristo en nosotros. Watchman Nee dice que la vida humana son columnas. En el centro de la casa, en medio de todas las columnas, está el yo. A veces Dios derriba una columna y toda la casa se cae. En ese momento tocamos fondo. Finalmente somos quebrantados y decimos: Señor, me rindo. Es entonces cuando Dios declara: la prueba terminó. Ahora Cristo crecerá en ti. Cada vez que Dios te trate, derribe algo tuyo y añada algo de Él, se notará en tu hablar. Analicemos esta afirmación. Todos nosotros tenemos 2 voces, la voz de la boca y la voz del espíritu. Aunque seamos muy elocuentes, cuando hablamos sin la voz de nuestro espíritu, sin el trato de Dios y decimos: el altar es muy importante, tenemos que morir, por ejemplo, nada ocurre. Son palabras vacías, superficiales, sin fruto, un mero discurso. ¿Por qué? Porque nos faltan las palabras, el trato, las experiencias en el espíritu. Pero cuando experimentamos a diario el altar, entonces sí, cuando le enseñamos a alguien sobre morir, el altar va a salir. Es decir, las palabras de nuestra boca y las palabras de nuestra experiencia saldrán juntas. De nuestra boca fluirá vida y espíritu, porque su palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Si yo he experimentado lo que es dar la orden, si yo he dado la orden a mis problemas, a mi propia vida, si yo he sido tratado por Dios, entonces cuando te hable vas a escuchar mi espíritu junto con las palabras. Y a eso la Biblia lo llama tono de la voz. Hablar puede hablar mucha gente, pero otra cosa es ser forjado, tener experiencias en el espíritu. Cuando fuiste tratado en tu espíritu, las palabras comienzan a salir con tu espíritu y tocan el corazón del otro. De esta manera, la persona es bendecida. Por eso, Hechos narra que Pedro, que estaba en el aposento alto, alzó la voz después de que cayó el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que alzó la voz? ¿Que habló fuerte? No, más que eso. Alzar la voz quiere decir que lo que Dios había tratado en su corazón salió con sus palabras. ¿Y qué ocurrió cuando alzó la voz? 3,000 personas se entregaron a Cristo. Y así sucederá contigo. Dios te tratará, te dará muchas experiencias y testimonios en el Espíritu. Y cuando la palabra salga,
lo hará con tu espíritu, y Dios hará grandes cosas. Allí donde fuiste tocado, en el área donde Dios te derribó, Él puso poder. Si Dios te trató en medio del dolor, ahora tienes autoridad para hablarle a alguien con dolor. Y no van a ser palabras vacías, sino que van a soltar a Cristo que te formó a ti. Ese trato de Dios se llama disciplina y son nuestras experiencias, nuestros testimonios. Ahora, cuando hablamos Cristo. A Dios no le interesa que hablemos la Biblia, que la conozcamos de memoria. Lo que Él quiere es que la palabra nos haya tratado, que tengamos experiencias con el Señor. El relato bíblico narra que Enoc caminó con Dios. No es lo mismo Enoc caminó con Dios que Dios caminó con Enoc. ¿Cuál es la diferencia? Que en Enoc caminó con Dios. El que marcaba el ritmo era el Señor. Enoc iba al ritmo de Él. Tú y yo le tenemos que seguir el ritmo a Dios. Si Él camina, caminamos. Si Él corre, corremos. Y si Él vuela, volamos. Ahora bien, el Nuevo Testamento dice que Jesús caminó con los de Emaús y los de Emaús iban descendiendo. Cuando Jesús camina contigo es porque estás descendiendo. Cuando tú caminas con Él es porque Dios te está elevando hasta desaparecer. Tenemos que aprender el ritmo, la velocidad del Señor. Tenemos que estar atentos. Cuando el Señor te dice, adórame, ve al altar, da la orden, obedece inmediatamente, porque Él va a obrar. Todos conocemos esta historia. Jairo, el padre de una niña de 12 años, buscó a Jesús para que sanara a su hija enferma. Jesús accedió y junto con Jairo empezaron a caminar hacia su casa. Una multitud iba con ellos. En el camino, una mujer con hemorragia desde hacía años pensó, si toco las ropas de Jesús, seré sana. Así que tocó el manto del Señor. Jesús, que sintió el toque, preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron, Señor, toda una multitud te está apretando. Pero una cosa es apretar y otra muy distinta tocar el cuerpo de Cristo, por lo que Jesús insistió. Alguien me tocó, porque de mí salió poder. La mujer confesó que había sido ella, y Jesús la liberó de su azote. Cuando finalmente llegaron a la casa de Jairo, la niña había muerto. Sin embargo, Jesús la tomó de la mano y la resucitó. Esta historia nos deja varias lecciones. A. Dios les rompió los esquemas a todos. Jairo quería que fuera rápido y pusiera su mano sobre la hija. Jesús no hizo ninguna de las cosas que Jairo esperaba que hiciera. No fue rápido ni le impuso las manos. B. La mujer del flujo de sangre quería tocarlo e irse, pero Jesús tenía otros planes, hacer que se enterara todo el mundo de que la había sanado. C. La nena estaba esperando a Jesús con la mamá. La madre seguramente le había dicho, tranquila, ya va a llegar Jesús y te va a sanar. Pero la nena murió. Ella estaba esperando la sanidad, pero vino la resurrección. Prepárate, Dios romperá todos los esquemas, porque Él maneja la agenda, y su agenda siempre es de bendición. Deja que Él maneje las circunstancias. D. El Señor hace lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. La hija de Jairo tenía 12 años, mientras que la mujer era una persona adulta. El Señor puede sanar al pequeño y al grande, puede resucitar de la muerte y puede sanar de una enfermedad grave.
puede sanar a un gentil y a un judío, puede sanar una enfermedad reciente y una enfermedad de mucho tiempo, puede sanar de manera pública y puede sanar de manera privada, puede sanar a una mujer sola y puede sanar a una familia completa, puede sanar sin palabras, con un toque, y puede sanar soltando vida. Él hace lo que quiere, de la manera que quiere. Por eso dile: Señor, haz lo que te plazca. Heme aquí, confío en ti. La mujer del flujo hacía 12 años que tenía hemorragias. ¿Por qué Dios esperó 12 años para sanarla? ¿Por qué no la sanó el día que se enfermó, o una semana, un mes, un año después? Porque Dios la estaba tratando. ¿Qué había hecho la mujer durante 12 años? Se había gastado todo su dinero en médicos. Ella había aprendido que la ciencia tiene su límite. Durante todo ese tiempo, nadie se juntó con ella, pues era considerada inmunda. Pero aprendió que Jesús la recibió aún siendo inmunda. También aprendió que un simple toque al cuerpo de Cristo bastaba para ser libre de una enfermedad que durante 12 años no tuvo cura. 12 años le tomó al Señor derribar a la mujer del flujo de sangre, pero lo que le dio en ese instante hizo que toda la espera valiera la pena. La hemorragia cesó apenas la mujer tocó el borde del manto de Jesús. La sangre es la vida. Esta mujer estaba perdiendo la vida, pero el Señor frenó la pérdida. Cuando lo tocamos a Él, la sangre, que es la de Cristo, comienza a moverse, y entonces dejamos de perder la vida, porque Él es nuestra vida. La mujer del flujo aprendió que no es por presión, sino por toque. Ninguna de las personas que presionaban al Señor fue sanada, pero esta mujer apenas tocó al Señor, fue sanada. Ya no ores oraciones de presión. No repitas: Señor, te pido que sanes a mi hijo. Señor, te pido que sanes a mi hijo. Señor, te pido que sanes a mi hijo. Porque no es por presión, sino por tocar su manto. Cuando lo hagamos, el cuerpo liberará poder. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la niña estaba muerta. El Señor se le acercó y dio la orden: Talita cum, niña, levántate. ¿Sabes cuántas personas había en la casa en ese momento? 7. La niña, la mamá, el papá, Jesús, Pedro, Jacob y Juan. En la Biblia, el número 7 es el número de la perfección. Necesitas saber que tu problema traerá un milagro perfecto. Jesús le dijo a la criatura: Niña, levántate. Pero ella está muerta. ¿Cómo le va a decir que se levante si está muerta y no oye? Es que las palabras de Cristo eran una carga que portaba gloria. Cuando Él le dijo: Niña, levántate, las palabras no solo salieron de su boca, sino de su espíritu. Por eso entraron en el cuerpo muerto y la pequeña se levantó. La Escritura afirma que Cristo fue tratado y sufrió en todo como nosotros. El Señor también fue perfeccionado. Hebreos declara que Él aprendió obediencia, igual que nosotros, para darnos el ejemplo. Él era perfecto, sin embargo, también fue perfeccionado y, cuando soltó la palabra, la vida entró e hizo el milagro. Así es el trato de Dios. En todos mis años de pastorado, he conocido a muchas personas que han sido tratadas por Dios, y ese trato se nota en el peso de sus palabras. No es porque conozcan la Biblia de memoria, sino porque han tenido un trato personal, han tenido intimidad con Él.
han tenido experiencias con Cristo. Es evidente que Dios ha escrito experiencias en su espíritu, y ese es precisamente el objetivo: derribar lo nuestro para escribir a Cristo, para que Él crezca en nosotros. Cuanto más de lo nuestro sea derribado, menos sufrimiento experimentaremos. Y cuanto más sea exaltado Cristo, más en victoria caminaremos. Ya no nos preocuparán las circunstancias, porque sabremos que todas están en las manos del buen Dios, incluso las difíciles, las que no entendemos. Pero nos humillaremos y diremos: Señor, mi agenda es tuya, me has comprado y estás tratándome. Quiero rendirme, no quiero prolongar mi prueba. Por favor, no la alargues. Si nos rendimos y permitimos que Él maneje las circunstancias, ya no importará si la enfermedad es reciente o si lleva años, si ocurre en una casa o en la calle, si afecta a un gentil o a un judío. Mientras Cristo esté presente, somos más que vencedores en el nombre del Señor.